Cuando tenía 16 años, mi abuela me entregó un sobre cerrado con cera, y me hizo prometerle algo muy específico, que no lo iba a abrir bajo ninguna circunstancia, hasta el día en que ella muriera. Guardé esa carta durante 14 años, mudándome de casa en casa, sin abrirla ni una sola vez, respetando esa promesa incluso cuando la curiosidad me consumía por dentro. Mi abuela murió hace 3 meses. Y el día que finalmente abrí esa carta, entendí por qué había tenido que esperar tanto tiempo para leerla. Antes de seguir, si te interesan las historias reales de secretos familiares y brujería como esta, quédate. En Códice Perdido subimos una historia nueva cada semana. Suscríbete para no perderte la próxima. Para entender el peso de esa carta, primero tienen que conocer a mi abuela. Se llamaba Amalia, y fue, sin exagerar, la persona más importante de mi infancia y adolescencia. Mis papás trabajaban mucho, así que gran parte de mi crianza pasó en casa de mi abuela, una casa vieja de un pueblo chico donde ella había vivido toda su vida. Amalia tenía una forma de estar en el mundo que, de chica, yo no sabía nombrar, pero que de grande entiendo mejor, sabía cosas antes de que pasaran. No de una forma que ella misma explicara abiertamente, pero sí de una forma que toda la familia daba por sentada, casi sin comentarlo. Se anticipaba a las tormentas días antes de que el clima diera cualquier señal. Sabía cuando alguien de la familia estaba por llamar, antes de que sonara el teléfono. Una vez, meses antes de que pasara, le dijo a mi mamá que cuidara bien el auto ese invierno, sin ninguna razón aparente, y ese invierno, mi mamá tuvo un accidente menor que, según el mecánico, podría haber sido mucho peor si no hubiera hecho una revisión preventiva que mi abuela la había insistido en hacer. Nadie en la familia hablaba abiertamente de esto como poderes, ni nada por el estilo. Era, simplemente, así es la abuela, algo que se aceptaba con naturalidad, casi como una característica más de su personalidad, igual que su forma de cocinar o su paciencia infinita conmigo. Tenía 16 años. Recuerdo la fecha porque fue pocos días después de mi cumpleaños, un domingo a la tarde, los dos solas en su cocina, como tantas otras tardes. Mi abuela se levantó sin decir nada, fue hasta su habitación, y volvió con un sobre grueso, cerrado con un sello de cera roja, algo que ya en ese momento me pareció fuera de lugar, casi anticuado, como sacado de otra época. Se sentó frente a mí, me tomó las manos, y me dijo, con una seriedad que no era habitual en ella, que necesitaba que le prometiera algo muy importante. Me dijo que ese sobre era para mí, pero que no podía abrirlo bajo ninguna circunstancia hasta el día en que ella muriera. Ni antes, ni por curiosidad, ni aunque yo sintiera que ya era momento. Me hizo jurárselo, literalmente, con la mano sobre el sobre, como una especie de ceremonia pequeña entre las dos. Le pregunté, obviamente, qué decía adentro. Me dijo que no importaba, que confiara en ella, que algún día iba a entender por qué tenía que ser exactamente así, ni un día antes. Me advirtió, además, algo que en el momento no le di demasiada importancia, pero que después no pude dejar de recordar: no se lo cuentes a nadie de la familia. Ni siquiera a tu mamá. Esto es solo entre vos y yo. Guardé ese sobre esa misma noche en el fondo de un cajón, y así se mantuvo, mudándose conmigo de casa en casa, durante 14 años. Durante esos 14 años, hubo varios momentos en los que la existencia de esa carta se volvió, de alguna forma, más presente de lo normal. El primero fue a mis 19 años, cuando atravesé una separación muy dolorosa de mi primer novio serio. Recuerdo haber sacado el sobre del cajón, haberlo mirado durante un largo rato, tentada a romper la promesa solo por necesitar algún tipo de guía en un momento difícil. No lo abrí. Lo volví a guardar. El segundo fue cuando decidí mudarme a otra ciudad por trabajo, a mis 24 años. Se lo comenté a mi abuela por teléfono, y ella, después de un silencio que en el momento no supe interpretar, me dijo algo que se me quedó grabado: está bien que te vayas.
Solo cuídate mucho los primeros 2 años ahí. No me explicó por qué. Y, en efecto, esos 2 primeros años en la nueva ciudad fueron particularmente difíciles, con 2 situaciones puntuales, un asalto del que salí físicamente ilesa pero muy asustada. Y un problema de salud que se resolvió bien pero que en su momento fue alarmante, que, mirando atrás, encajan extrañamente bien con esa advertencia tan específica. El tercero, y el que más me quedó grabado, fue apenas 2 años atrás, cuando mi abuela, ya bastante mayor, me llamó una noche sin ningún motivo aparente, solo para preguntarme, de la nada, si todavía conservaba el sobre. Le dije que sí, que lo tenía guardado como siempre. Se quedó callada un momento, y después dijo, casi para sí misma más que para mí, bien. Ya no falta tanto. Mi abuela murió hace 3 meses, de causas naturales, a los 86 años, de una forma relativamente tranquila, se durmió una noche y no volvió a despertar. En cierto modo, dentro del dolor enorme de perderla, hubo un alivio en que no sufriera. Los días posteriores fueron un torbellino de trámites, de familia reunida, del duelo colectivo que uno atraviesa en esas circunstancias. Fue recién la noche después del entierro, ya sola en mi casa, que recordé, con una claridad que me heló la sangre, que la promesa que le había hecho 14 años atrás finalmente se cumplía. Podía, por primera vez, abrir esa carta. No lo hice esa misma noche. Necesité varios días para juntar el valor. Había vivido tanto tiempo con esa carta como un objeto sellado, casi sagrado, que la idea de finalmente abrirla se sentía como un quiebre demasiado grande. Casi como si al abrirla estuviera cerrando definitivamente algo con mi abuela que hasta ese momento seguía, de alguna forma extraña, abierto. Finalmente, una semana después del entierro, un sábado a la tarde, me senté sola en mi cocina, con el sobre frente a mí, y decidí que era el momento. Rompí el sello de cera con cuidado, casi con respeto, como si estuviera abriendo algo mucho más antiguo de lo que en realidad era. Adentro había varias hojas, escritas con la letra prolija y algo temblorosa de mi abuela, fechadas el mismo día que me había entregado el sobre, 14 años atrás. La carta empezaba de una forma que no esperaba, no con un saludo cariñoso típico de mi abuela, sino con una disculpa. Se disculpaba por el peso de la promesa que me había hecho jurar, y me explicaba que había sido necesario, porque lo que tenía que contarme solo podía ser entendido, y sobre todo, solo podía ser útil. Después de que ella ya no estuviera para guiarme paso a paso. Me explicaba, en las primeras páginas, algo que cambió completamente mi entendimiento de nuestra familia, que las mujeres de nuestra línea materna, generación tras generación, nacían con lo que ella llamaba el don de adelantarse, una sensibilidad especial para percibir peligros antes de que ocurrieran, que se manifestaba distinto en cada mujer de la familia, pero que siempre, tarde o temprano, terminaba apareciendo. Y ahí, en el párrafo siguiente, llegó la parte que más me costó procesar. Según mi abuela, ese don, en mí específicamente, estaba empezando a despertar, y ella lo había percibido. De la misma forma en que percibía todo lo demás, desde que yo era muy chica. Las páginas siguientes eran, en esencia, una guía. Mi abuela describía, con un detalle sorprendente, distintas señales que yo debía aprender a reconocer, sueños que se sentían más pesados de lo normal, presentimientos físicos específicos. Una opresión particular en el pecho, me decía, era la señal más confiable en las mujeres de nuestra familia, y momentos del día y de ciertas fechas del calendario en los que ese don solía manifestarse con más fuerza. Me contaba, también, sobre otras mujeres de la familia que yo apenas había conocido o de las que nunca había escuchado hablar, una tía tatarabuela que, según la carta, había predicho con exactitud el día de su propia muerte, décadas atrás. Una prima lejana de mi abuela que,
de joven, había evitado un accidente grave en un tren gracias a un presentimiento tan fuerte que la hizo bajarse en la estación anterior sin ninguna razón lógica. Pero la parte más difícil de leer, la que releí varias veces sin poder creer del todo lo que decía, fue hacia el final de la carta. Mi abuela escribía que ella misma había tenido, años atrás, un presentimiento muy fuerte relacionado conmigo específicamente, algo relacionado con un momento futuro de mi vida, que ella describía de forma deliberadamente vaga, diciendo que no quería condicionarme dándome demasiados detalles, pero que sí quería dejarme, por escrito, ciertas instrucciones puntuales para ese momento, cuando llegara. Las instrucciones eran específicas, cierto tipo de objeto que debía tener cerca en esa fecha aproximada, que tampoco especificaba con exactitud, solo describía como un momento entre tus 30 y tus 35. Cierta persona de la familia a la que debía recurrir si sentía que el peso se volvía demasiado fuerte y una frase específica que debía repetirme, textual. Si alguna vez sentía pánico ante una premonición demasiado intensa para procesar sola. Mi abuela me pedía, en la misma carta, que después de leerla, hablara con una prima suya, una mujer mayor a la que yo conocía muy poco, de nombre Herminia, que según decía, entendía estas cosas mejor que nadie más en la familia todavía con vida. La busqué y la visité apenas 2 semanas después de leer la carta. Herminia, apenas le mostré el sobre y le expliqué la situación, no pareció sorprendida en lo más mínimo. Me confirmó, con total naturalidad, todo lo que la carta describía sobre el don de las mujeres de la familia, y me agregó detalles que mi abuela, por alguna razón, había decidido no incluir por escrito. Me contó que ella misma, de más joven, había pasado por un proceso similar al que la carta describía para mí, y que el momento en que ese don despierta del todo suele ser intenso, confuso y hasta aterrador si una no tiene quien la guíe. Me explicó que mi abuela, sabiendo que probablemente no iba a estar viva para acompañarme en persona cuando llegara ese momento, había preparado la carta como una forma de, aun sin estar, seguir cuidándome a la distancia. Le pregunté, directamente, si ella creía que yo ya estaba atravesando ese proceso. Se quedó mirándome un largo rato, con una expresión que no supe interpretar del todo, y me dijo que eso, en realidad, ya lo sabía yo mejor que nadie, si prestaba atención. Desde que leí esa carta, empecé a prestar atención a cosas que antes ignoraba sin más, atribuyéndolas a coincidencia o a simple ansiedad. Hace unas 3 semanas, tuve un sueño particularmente intenso sobre mi hermano menor, algo relacionado con un auto, que se sintió, según las palabras exactas que mi abuela usaba en la carta, más pesado que un sueño normal. Me desperté con una opresión real en el pecho, la misma señal que la carta describía. Lo llamé esa misma mañana, casi sin poder evitarlo, para insistirle que manejara con mucho cuidado ese día. Se rió de mí, como siempre hace con estas cosas, pero me prometió que sí, que iba a tener cuidado. Esa tarde, mi hermano tuvo un cruce peligroso en la ruta con un camión que invadió su carril, del que salió ileso por muy poco margen, según me contó él mismo esa noche, todavía visiblemente alterado por el susto. No sé si esto es prueba de algo, o si simplemente estoy, ahora, buscando confirmaciones donde antes no las buscaba, con un sesgo comprensible después de todo lo que leí. Pero la sensación en el pecho esa mañana fue real, innegable, distinta a cualquier ansiedad que hubiera sentido antes. Y coincidió, de forma que todavía no sé cómo explicarme del todo, con algo que efectivamente pasó. Han pasado 3 meses desde que leí la carta. Sigo visitando a Herminia cada 2 o 3 semanas, aprendiendo de a poco a distinguir mejor esta sensación de la ansiedad común, algo que ella me asegura que se vuelve más claro con el tiempo y la práctica. Guardo la carta de mi abuela en el mismo cajón donde guardé el sobresellado durante 14 años, pero ahora la releo seguido, especialmente en los momentos en que siento que el peso se vuelve demasiado fuerte, como ella lo describía.
La frase que me dejó para esos momentos, la que debía repetirme a mí misma, se convirtió en una especie de ancla que realmente me ayuda a no sentirme tan sola con todo esto. No sé todavía qué tan lejos va a llegar este proceso, ni si algún día voy a sentirme tan segura con esto como aparentemente se sentía mi abuela. Pero por primera vez desde que empecé a notar que algo en mí estaba cambiando, no me siento perdida. Siento que tengo, literalmente, un mapa escrito por alguien que me quiso lo suficiente como para prepararlo con 14 años de anticipación. Les cuento esto porque necesitaba decirlo en voz alta, aunque sea así, sin que sepan quién soy realmente. Si en tu familia hay mujeres con historias parecidas, presentimientos que se cumplen, un don del que nadie habla abiertamente pero que todos dan por sentado, me encantaría saber que no soy la única. Si te pasó algo parecido, mándame tu historia al correo que está en la descripción. La vamos a contar acá, con nombres cambiados, como conté hoy la mía. Y si alguna vez recibiste algo de un familiar que solo debía usarse después de su muerte, contámelo en los comentarios. Capaz entre todos entendemos mejor este tipo de herencias que no son de dinero ni de objetos, pero que pesan igual o más.